Voy a tomar el camino equivocado, voy a salirme de la trayectoria, voy a meterme en líos, jugar con fuego, incumplir las normas. Voy a seguir tu senda peligrosa, voy a encender la mecha, voy a volverme loca, vestirme de fiesta y perder la cuenta. Voy a salir a buscarte, voy a salir a buscarte. Bienvenidas, bienvenidos, queridas amigas, queridos amigos, aquí al plató de La Noche Negra. Ustedes ya nos van conociendo, hablamos de todo lo divino y de lo humano y siempre, siempre con un personaje, una personalidad, un autor de primer nivel. Hoy con Cruz Morcillo. Bienvenida, Cruz. Hola, Juan, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida después de un paseo que te has dado por Zaragoza, que has visto algunos lugares muy bonitos. El patio de la Infanta me ha parecido fascinante y no lo conocía, imperdonable, pero no lo conocía. Es una joya, es renacentista, creo. No me ha dado tiempo a mirar mucho, pero me ha encantado. Y lleno de misterios, ¿sabes? ¿Sí? Y de leyendas. Ya me contarás. Sí, sí. Ya me contarás. Podría ser motivo de investigación, ¿no?, para uno de tus trabajos, aunque tú te dedicas mucho más a la actualidad. Yo sé que muchos de los espectadores te conocen. Los que no la conozcan todavía tienen que seguirla en televisión, en radio, en ABC, como una de las grandes especialistas en sucesos de España. Hoy eres una periodista muy conocida, investigadora. Los casos más importantes de actualidad de nuestro país han pasado por tus manos, pero todo esto, Cruz, tuvo que tener un principio, porque ¿cuándo decidiste dedicarte al periodismo en general y al periodismo de sucesos en particular? El periodismo casi desde niña. A mí me encantaba leer y escribir, me encanta leer y escribir, y parecía la salida natural, ¿no? A alguien que le gusta tanto leer y escribir es la salida natural. Estudié periodismo y empecé a trabajar enseguida en la propia facultad. Lo del periodismo de sucesos casi que eligieron por mí, o bueno, digamos que fue un poco azaroso, ¿no? No sé, te lo cuento muy rápido porque ya lo he contado, durante años me ha dado mucha vergüenza. Yo llego al periódico ABC, ya había trabajado en medios de Sevilla y de Jaén, que era mi zona, pero llego pues recién acabada la carrera, muy poquito después, llego al periódico ABC, hago el máster de ABC con una beca y, había que elegir una sección, ¿no? Y a mí, claro, me gustaban los libros, pues yo soñaba con entrevistar a escritores, sobre todo a escritores, más que a directores. O sea, la farándula no me tiraba mucho, me tiraba a nuestro mundo, ¿no? El mundo de las palabras, que es lo que siempre me ha inspirado. Pero el hecho es que 4 días después estás haciendo casos que se llamaban entonces, ¿no? Sí. Sucesos, sí. Crímenes con personajes verdaderamente casi de otra época, porque entonces los materiales no había, evidentemente, la tecnología. El periodismo era muy artesanal todavía, ¿no? Ibais a la escena del crimen. A veces llegabas antes que la propia policía, casi seguro, ¿no? Sí, así es. Yo creo que todos los que hemos vivido esa época, estamos hablando del año 97, que ya hemos cumplido unos años, evidentemente había que ir al lugar, y esto fue lo que a mí me enganchó. O sea, te digo, entré por azar porque un compañero al que le había tocado no quería hacer suceso y dije, bueno, voy a probar esto. Pues a mí me pareció una cosa espantosa eso de la sangre, las vísceras, los policías. Yo no sabía nada de policía y me parecía una cosa fuera de mi mundo. Pero efectivamente la primera vez que piso la calle me engancho. Pero es que es la primera. Dije, yo quiero hacer esto. Hubo una conexión, el hecho de tú poder contar lo que ves sin el filtro de otro, me fascinó. Y ya me he quedado hace casi 25 años. En esos finales de los 90, Cruz, en tu mesita en el ABC, oísteis hablar casi por primera vez de las mafias rusas, que hoy están desgraciadamente de plena actualidad por el tema de los oligarcas de Putin, de la guerra con Ucrania, pero realmente es a finales de los 90 cuando la policía española y por lo tanto la prensa empieza a detectar que llegan mafias, organizaciones criminales procedentes del este y que parece que encuentran en España un lugar idílico, un paraíso, se asientan y revolucionan el mundo criminal en nuestro país y por lo tanto también el periodismo de sucesos. Y tú les dedicas un libro que se llamó Palabra de Bor. Ahí analizabas las mafias rusas. Sí, con mi compañero Pablo Muñoz. Este fue mi primer libro
Es un trabajo que ahora mismo está muy vigente porque muchos de los personajes, que no son personajes, son personas que aparecen en ese libro, siguen estando en la actualidad y siguen estando muy presentes en este conflicto. Y te hablo, por ejemplo, de Igor Sechin, ¿no? Es una persona importantísima. Nosotros vimos que había una gran penetración del crimen organizado en general en España, que no se le estaba haciendo mucho caso, pero es que cuando empezamos a conocer, había un pequeño grupo de agentes en la policía, en la Guardia Civil, en el CNI, por supuesto, estos eran más difíciles, y la Fiscalía Anticorrupción y contra el Crimen Organizado, que empiezan a investigar. ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando? ¿Por qué en Tarragona? ¿Por qué en Baleares? ¿Por qué en Marbella? Hay aquí una serie de individuos aparentemente respetables con muchísimo dinero, pero hay algo más. Y efectivamente empiezan a producirse operaciones, investigaciones larguísimas contra ellos, Juan, y lo que se llega a concluir, el otro día publicamos un reportaje, por resumir muchísimo, ¿no? Lo que se concluye es algo que hace poco ha puesto una persona que estaba declarando en la Audiencia Nacional, le pone nombre y habla de la Putinskaya. ¿Qué es esto de la Putinskaya? Pues esto de la Putinskaya, cuando se está desintegrando la antigua Unión Soviética y Boris Yeltsin es todavía el presidente, nosotros contamos en ese libro, y te lo traigo a colación porque me parece que es muy interesante. Boris Yeltsin, su hija Tatiana, que ya trabajaba con Putin, que como todo el mundo sabe ahora, había sido un agente del KGB en Alemania y era un individuo con cierta importancia, o experiencia más que importancia, dentro del KGB. Por otro lado, con un par de oligarcas, amigos suyos, todo esto avalado por el patriarca de la Iglesia rusa, lo que deciden es que se van a repartir las grandes compañías, las grandes empresas energéticas del país, a cambio de que Boris Yeltsin salga sin hacer ruido, se quede tranquilito, y a cambio de que cuando Putin o el Kremlin necesite a esos oligarcas, pueda recurrir a ellos. Pero es que hay un tercer elemento, y es la mafia rusa. Es que esto me recuerda, que te interrumpo un momento, Cruz, me recuerda a que cuando la mafia italiana empezó a preocupar al Estado italiano, es porque estaba dentro del Estado italiano. Exacto. Ya no era una organización externa, ya no era una banda de criminales de un barrio de Nápoles, sino que ya había diputados, ya había presidente, ya había magistrados. En este caso, la Putinskaya, ¿no? Es un poco esa mafia invisible, pero que realmente abarca, está dentro del Estado. Totalmente, las conexiones son claras, no me las estoy inventando, hay un montón de casos judicializados, tanto en Rusia como aquí en España. España fue una pionera en esto. De hecho, Estados Unidos pide que se forme un equipo para investigar a la mafia rusa, pero que haya agentes españoles, por el gran conocimiento que habían adquirido de este tipo de organizaciones criminales, ¿no? Todos los oligarcas, porque la gente se hace un lío, ¿todos los oligarcas son mafiosos? No. Los oligarcas se repartieron con la aquiescencia de quienes mandaban las empresas principales energéticas del acero, del gas, del petróleo. Sí. ¿Esos oligarcas, algunos de ellos, tienen conexiones claras y directas con el crimen organizado ruso, es decir, con los borsacones, con la mafia rusa? Sí. Y a día de hoy la siguen teniendo. En España, ¿a qué se dedican, Cruz, en sus mansiones en Marbella o en Valencia, en sus yates? ¿Blanquean dinero, trafican con armas, con drogas, prostitución, o son honrados hombres de negocios? La apariencia es que son honrados hombres de negocios, pero evidentemente muchos de ellos, aquí ha habido importantísimos, figuras de primer nivel, como uno de los más importantes del mundo, el capo georgiano Zahar Kalashov, que estuvo cumpliendo condena en España. Consiguió España condenar por primera vez a uno de ellos. Este era georgiano, había vivido en Rusia, tenía casinos en Moscú, etcétera, etcétera. Bueno, pues como te digo, la apariencia aquí lo que hacen es retirarse para seguir controlando los negocios. Te estoy hablando de la primera década de este siglo, ¿no? Y aquí que habían llegado antes, pero lo que hacen en esa primera década es moverse, controlar el negocio desde aquí, con un ejército de personas a su cargo que siguen delinquiendo en Rusia y a veces y en otros países satélites, y a veces también aquí, y blanqueando ese dinero aquí, comprando mansiones, comprando urbanizaciones, comprando abogados, comprando, en fin. Tú apuntabas algo importantísimo desde mi punto de vista, y es que cuando hay un mensaje en 2004 que le llega a Zapatero, lleva muy poquito tiempo en el poder, y alguien le dice: cuando se dé cuenta
de que la mafia rusa quiere penetrar en el Estado, tal vez sea demasiado tarde. Lo que han hecho aquí ha sido tímidos intentos, que afortunadamente se abortaron, pero evidentemente ha habido también políticos en los sumarios que han estado abiertos en España, políticos que han estado, españoles, que han estado trabajando para ello. Seguimos en esos primeros años de los 2000, últimos de los 90, sigues siendo muy joven, sigues estando en tu mesa de ABC y tomas contacto, además de con las mafias rusas, con crímenes en serie o los primeros asesinos en serie que empiezan también a perturbar un poco la actualidad del delito, del crimen en España. Estoy pensando, por ejemplo, en el asesino del rol o del juego del rol, o en el asesino de la baraja. Gente que mata un poco al azar, que van encadenando asesinatos, dejando pistas, jugando con la policía, jugando con sus propias mentes y desde luego revolucionando por completo a las comisarías, que se vuelven locas hasta llegar a entender y seguir tras las pistas, ¿no? Hasta entonces, Cruz, no había apenas asesinos en serie en España, históricamente algunos, pero habría que tirar casi de hemeroteca, ¿no? Estos nuevos asesinos, que son como el caso del asesino de la baraja, un exmilitar español que vuelve de la guerra de Bosnia, o un muchacho que juega obsesivamente al rol, obedecen a arquetipos nuestros, españoles, de nuestro crimen, de nuestra tradición, o ya son crímenes globalizados, son arquetipos universales que vienen de otras culturas. Uf, qué pregunta más interesante y más difícil. Había habido algunos, te recuerdo al Matamendigos. El Matamendigos, sí. Pero sí. Claro, él tenía ahora hablamos de eso, él tenía una perturbación psiquiátrica total, era un alcohólico desde que nació. Sí, yo en el psiquiátrico penitenciario de Foncalén, es una de las cosas más espeluznantes de mi vida. ¿Estuviste con él? Sí. Venga, señorita, y le cuento tal cual. Tengo una foto con él, con Francisco García Escalero, ya murió hace unos años. Tengo una foto con él y recuerdo ese momento, porque claro, tú estás delante de un individuo que ha asesinado, no se sabe a cuánta gente mató. Le condenaron, creo recordar, por 11, pero se supone que mató a muchísimos más y además practicaba la necrofagia. En fin, era una cosa increíble. Estos a los que cita, el que yo cubrí más de cerca y el que me tocó más directamente fue el asesino de la baraja, ¿no? Alfredo Galán Sotillo. Él dijo, cuando se entrega, después de 6 meses de cacería, de matar porque sí, sin ninguna conexión con las víctimas ni nada por el estilo, que la primera vez lo hace porque quería saber qué se sentía al matar. Y como no sintió nada, decidió seguir actuando. Este individuo, que había vuelto de Bosnia, como tú bien dices, lo mandan desde Bosnia al Chapapote, a recoger Chapapote cuando se hundió el Prestige, para que nuestros espectadores se acuerden. Él se lo toma muy mal, monta un lío en Galicia tremendo, saca a una señora del coche y se lleva el coche, un militar, recogiendo Chapapote. Se lo traen a Madrid, al Gómez Ulla, al hospital militar, pues afectado, esposado. Lo analizan y le dicen que bueno, que ha tenido una crisis muy fuerte de ansiedad, etcétera. Se queda de baja y un mes después empieza a matar. Pero claro, no se sabía quién estaba matando. Yo aquellos meses los recuerdo como una pesadilla, Juan, como una pesadilla. Estamos hablando de enero a julio de 2002, ¿no? Porque nunca sabía, o sea, yo me acostaba y pensaba que me iban a llamar para que fuera a cubrir otro crimen, ¿no? Fíjate que este asesino de la baraja, Galán, quería saber lo que se experimentaba al matar. Probablemente también querría saberlo Javier Rosado, el asesino del juego del rol, cuando con su jovencísimo cómplice, son apenas adolescentes, salen a la calle porque están jugando al rol y de pronto deciden que las víctimas del juego y por lo tanto los que van a morir están allí en una parada de autobús. No saben quiénes son, van y acaban con su vida, ¿no? Con la vida de uno de ellos. ¿Por qué? O sea, una perturbación también mental o una distorsión, una bipolaridad. ¿Tienes alguna explicación psíquica? A mí me dicen que Rosado es uno de los que lo conocieron, los policías. Yo ese caso ya había pasado cuando yo me incorporo a Sucesos. Los policías, que sí les conozco, son protagonistas, ahora hablamos de ello, me dicen que es uno de los mayores psicópatas con los que han tenido frente a frente. Y te cuento un detalle. Se tenían que turnar los policías que le interrogaron. Javier Rosado es un señor, te hago un paréntesis, que durante su estancia en prisión se saca 3 carreras, Juan. Es un tipo súper dotado que crea su propio juego de rol, razas,
un juego donde el objetivo era salir a matar y matar a cuanta más gente mejor, con unos perfiles determinados, ¿no? En este caso la pobre víctima pues era porque era un gordito. Fíjate, volvía de trabajar, estaba en una parada de autobús de madrugada allí en Madrid, ¿no? Lo que la policía cuando le interrogó, se iban a matar otra vez, y gracias a que uno de los chavales se lo contó a su padre, gracias a eso le atraparon, porque hubo una psicosis total. Ponían de cebo a policías, mujeres, hombres en las paradas de autobús a ver si volvían a matar, ¿no? Porque aquello era tremendo, año 94, si no me falla la memoria. Bueno, pues como te decía, cuando le estaban interrogando, los policías tenían que turnarse para interrogarlo, porque el tipo, Javier Rosado, cambiaba las voces y cambiaba de personalidad según quien le interrogaba. Los forenses concluyeron que no tenía nada, que no tenía ningún problema mental, ninguna enfermedad, nada. Lo que tenía es que, y en eso respondo a la pregunta de antes, en Estados Unidos la psiquiatría y la psicología han estudiado con profusión, como bien sabes tú, las personalidades psicopáticas. Los psicópatas no son enfermos. Es un trastorno, pero no es una enfermedad. Entonces, de eso, claro que tenemos. Aquí hay unos cuantos más, Cruz, en este impresionante libro tuyo, Departamento de Homicidios, una memoria de la España negra, donde recoges estos casos y algunos otros. Te voy a preguntar ahora por otro muy conocido por nuestros espectadores, pero no al nivel que tú lo llegaste a conocer, el caso de Bretón, el caso de José Bretón, que asesinó a sus 2 hijos, los drogó y los quemó en una finca que paradójicamente se llamaba Las Quemadillas, ¿no? Y lo negó, denunció una falsa desaparición de esos niños, lo hizo todo, según él, para vengarse de su mujer, la madre de los niños, que le iba a abandonar, y que efectivamente reveló luego un perfil psicopático escalofriante, que hizo perturbarse a la propia policía, dudar a los forenses, se equivocaron al principio. Aquí analizas también el trabajo, la mentalidad, la perseverancia, la humanidad de esos policías que muchas veces durante meses están detrás del asesino del rol o de un Bretón, sufriendo, soportando la presión mediática. Aquí nos explicas un poco quiénes son esos policías, qué alma tienen, ¿no? Qué personalidad tienen, y la verdad es que haces un perfil muy interesante. Eso es muy desconocido, la gente no conoce a los comisarios, ni a los inspectores, ni a los propios agentes que son tus fuentes, ¿no? ¿Cuál es tu impresión de las fuerzas españolas, de la Policía Nacional y de la Guardia Civil, Cruz? Empiezo por lo que me estabas contando. ¿Sabes qué pasa? Que el mal tiene mucho glamour. Un glamour falso, pero tiene mucho más glamour. Los malos tienen más glamour que los buenos. Y la literatura tiene mucha culpa de eso, ojo. Sí. Pero una cosa es la literatura, que a mí me encantan los malos de la literatura, pero aborrezco a los malos de la vida real. En cambio, los buenos de la literatura a veces no me gustan tanto, pero los adoro en la vida real. Esa es mi impresión de la Fuerza y Cuerpo de Seguridad. Lógicamente tienen que hacer su trabajo de una forma callada y no se pueden convertir en estrellas, ni muchísimo menos, ¿no? Pero yo necesitaba quería que la gente o que mis lectores visualizaran esas personalidades, visualizaran que los buenos son los que se pasan, los que renuncian a los cumpleaños de sus hijos, los que se pierden las comuniones, los que llegan tarde a las cenas con sus parejas, los que a veces se divorcian por estar todo el día trabajando, los que se llevan a la víctima y a su familia a casa, los que se obsesionan en su casa y a veces pierden los papeles en busca del malo, en busca del asesino. A mí me interesaba mucho retratar esos perfiles. Entonces, contar la memoria de la España negra es contar también qué hacen los buenos, cómo son los buenos. Y ese es el retrato que he pretendido trazar a través de una serie de casos, ¿no? Mi impresión es magnífica porque yo he tenido la suerte de que yo llego siendo una niña a hacer sucesos y me acogieron, me ayudaron, me contaron, unas veces por pesada, otras veces por pena, otras veces... yo creo que tenemos unos investigadores en España de primera, no solo los investigadores de homicidio, están al nivel de cualquiera de los mejores del mundo.
Y esto no es peloteo, lo pienso de verdad y algunos casos conozco también fuera de nuestras fronteras, ¿no? Pero exactamente igual en crimen organizado, lo que hablábamos de los rusos, exactamente igual en terrorismo. Es decir, tenemos que estar orgullosos de las cosas que hacemos bien y de las cosas que son buenas. Y nuestra policía y nuestra Guardia Civil, y hablo ahora de los investigadores, de los que se dejan la piel, de los que andan por ahí cazando al violador, al asesino, al etarra, al que te roba en tu casa, esa gente tenemos que ponerla en valor y no poner todo el tiempo en valor qué mal está todo, qué mal hacemos todo, porque algunas cosas se hacen muy bien. Vamos a la tipología de los asesinos, de los criminales. Es un tema complejo, polémico y apasionante, Cruz, que tú conoces muy bien y que has perfilado mejor que nunca en tu último y extraordinario libro, La Hermandad del Mal, que dedicas al caso de Bruno Hernández Vega, también conocido tristemente como el descuartizador de Majadahonda, un joven todavía que mató a 2 mujeres y que estaba diagnosticado de esquizofrénico, con lo cual aquí la enfermedad sí que tiene una enorme trascendencia e importancia en los actos cometidos. Un caso, en cualquier caso, escalofriante, al que le dedicas todo un libro, un estudio completo, y te entrevistas también en la cárcel con Bruno Hernández. Vamos a comenzar por el final, por esa entrevista muy reciente tuya, cuando se abre la puerta en el locutorio y te encuentras enfrente a un hombre que ha matado, ha triturado a 2 mujeres y se ha deshecho de sus cuerpos. Pues fue una entrevista dura, tal vez la más extraña de mi vida, y no sé si la más dura, pero una de las más duras. Yo había estado en la cárcel trabajando como periodista, pero no fui en calidad de periodista a verle a él. Fui como una visita más, con lo cual eso ya es un condicionante. No podía tomar notas, no tenía libreta, no tenía nada. Era solo mirarle a los ojos y que me contara, ¿no? Llevaba más de 2 años, más de 2, bastantes más, leyendo, estudiando, preguntando quién era Bruno Hernández, ¿no? Siguiendo el juicio, etcétera. Y no acababan de ponerse de acuerdo unos y otros en si Bruno Hernández, y perdona la vulgaridad, Juan, estaba loco o se lo hacía. Es decir, si era un enfermo mental o fingía ser un enfermo mental. Yo creo que no se puede fingir ser un enfermo mental cuando te analizan expertos, ¿no? Creo que la mente, aunque siga siendo una gran desconocida, para los estudiosos de la mente hay cuestiones que son claras. Bien. La primera media hora, bueno, imagínate, te pongo la escena. Estamos en julio, el Día del Carmen, en julio, y hacía un calor espantoso en Madrid y él iba con una sudadera forrada, que yo solo de mirarlo me ahogaba de calor, ¿no? Él es un tipo, hay que decirlo, un tipo inteligentísimo, enfermo, pero inteligentísimo, y durante la primera media hora hablamos de cuestiones normales, hasta que le saqué el tema de los chinos. ¿Qué es el tema de los chinos? Que seguro que me lo va a preguntar ahora. Pues él cree en su delirio, de su esquizofrenia, él cree que hay una hermandad que forma, de la que por eso se llama así el libro. La hermandad del mal. Exacto. Por eso has destacado aquí la ER. Exacto. Es una sílaba que le obsesiona a Bruno. En su delirio está siempre presente, y todo aquel que la lleva en su nombre, en su apellido o en su profesión, tú y yo, por ejemplo, pertenece a la hermandad. En teoría, con eso estaríamos a salvo. Yo tengo mis dudas, pero bueno. Entonces, esa primera parte de la entrevista, como te digo, hay una persona, yo le hablo de su pareja y de su hija, con las que había estado recientemente, he tenido muchísima relación con ellas, visto que son parte de las protagonistas también del libro. Y la segunda parte es todo una locura. Ya no hay forma de enhebrar un guión, ya no hay forma de que me responda a cuestiones normales como estábamos hablando antes, ya todo es la hermandad, los chinos que nos quieren envenenar, la tecnología que nos van a implantar, los microchips que ya llevamos implantados, la gerontología que nos va a hacer vivir 300 años, todas las cuestiones que a él le obsesionan, me las lanza pum, 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 ¿no? Y yo salgo de ahí como aliviada cuando estoy fuera. Y también es algo muy triste, Juan, si me lo permite, porque claro que sé que tengo delante a un asesino. Tengo todas las pruebas de que es un asesino, que ha matado a 2 personas inocentes
y con una de ellas también he tenido muchísima relación con su familia. Por nada, las ha matado por nada, o a su tía tal vez podía haber una razón, a la segunda persona, Adriana, por nada. Pero eso no significa que no estemos ante un enfermo mental, sin tratar, diagnosticado pero sin tratar. Y te llevo el argumento a donde me interesa llevarlo, y el argumento es el siguiente. No, ¿sabe la gente los miles de personas que en España tienen enfermedades mentales y desde aquella reforma que recorrió toda Europa y donde se cerraron todas las instituciones mentales son las familias las que tienen que hacerse cargo? Madres de 80 años, de 70 años o padres o hermanos que tienen que obligar a esa persona a que se tome una medicación que les deja sin fuerza a veces, que ellos dicen que les perjudica y que la mitad no admiten estar enfermos. Esto es una desgracia. Y estamos hablando, hay que hacer una estrategia de salud mental, la pandemia nos ha arrollado, pero es que esto es previo a la pandemia. Como es una realidad que cuando no nos toca, le damos la espalda. Pero cuando esas personas no están tratadas, cuando esas personas no están diagnosticadas, pueden acabar como Bruno Hernández. Vamos saltando de caso en caso. También la madre de Asunta Basterra, la niña asesinada, la niña adoptiva asesinada en Galicia, a la cual tú dedicaste también un libro. Es un caso que has estudiado en profundidad. También la madre de Asunta, Rosario Porto, tenía un cierto trastorno psíquico, salió a relucir en el juicio, no así su marido, Basterra, periodista. En cualquier caso, estamos hablando de un crimen que conmocionó al país desde el primer momento, desde que apareció la niña muerta en una cuneta cerca de su casa. En ese crimen sí que hubo deliberación, Cruz. Los padres realmente planificaron el asesinato. Eso se acreditó. Se probó y sí, se acreditó. Sí. Claro, estuvieron 3 meses drogándola. Eso es lo que acredita la sentencia confirmada por el Supremo. Vamos a ver, Juan, si cualquier crimen a las personas que estamos al margen de eso nos espeluzna, ¿cómo se siente cualquiera cuando piensa que unos padres, me da igual que sean adoptivos o que sean padres de sangre, para mí no hay diferencia, cómo se siente la gente cuando ven que se han puesto de acuerdo para matar a una niña que además era perfecta? Era perfecta, y te lo digo así, esa fue una de mis obsesiones y una de las razones por las que yo escribo ese libro, ¿no? Yo me quedo prendada de esa niña, de ese personaje. No me gusta llamarla personaje porque para mí tiene connotaciones e implicaciones todavía, ¿no? Una niña que hay que ir a China a buscarla, que hay que pasar un montón de pruebas, que eran como la familia perfecta y la familia feliz, hasta que los análisis que se le hacen en el cabello cuando ya la han matado confirman que durante 3 meses le han estado suministrando esa sustancia para adormecerla, para atontarla, la misma que le suministran el día de los hechos antes de llevarla y asfixiarla en la finca de los abuelos. Totalmente incomprensible el móvil, Cruz, porque les molestaba a la niña. Podía haber un montón de posibilidades, ¿no?, para solucionar esos problemas familiares. Estamos hablando de una solución, ¿no?, absolutamente inconcebible. Es que en personas que aparentemente son ejemplares. Claro, ella era abogada, él era periodista, gente muy conocida, bien situada económicamente, de cara a la galería, con una buena vida, ¿no? No tenían, digamos, problemas domésticos ni nada por el estilo. Claro, eso es lo que causa más desconcierto, ¿no? Yo si he sacado alguna enseñanza a lo largo de estos años, es que los crímenes donde no hay una razón, donde hay una irracionalidad y no podemos entender qué ha pasado, porque hay muchísimos crímenes, perdona que te haga el inciso, pero hay muchísimos crímenes, Juan, donde no se conoce el móvil, donde acaban condenando a personas sin que aparentemente haya un móvil, ¿no? O un móvil evidente. ¿Qué les molesta? ¿Qué móvil es ese? No se pudo llegar a ninguna otra sentencia. Sabes que sobrevoló en esa investigación si el padre podía haber estado sometiendo en algún momento a algún tipo de abuso a la niña, con aquellas fotos que salieron, con la niña embalsamada, con la niña en posición, inadecuada, digamos.
pero no se pudo concluir absolutamente nada. Y en cuanto a ella, la dependencia emocional que tenía de él, las ganas de romper con todo, la niña, un estorbo, en fin, razones con muy poca consistencia, estarás de acuerdo conmigo, ¿no? Esos casos, al final yo creo que la sensación que queda es como que no se acaban de abrochar, como que no se acaban de cerrar del todo, ¿no? Aunque estén cerrados, bueno, Rosario, como tú acabas de contar, se suicidó en la cárcel hace 2 años, ¿no? Él no, él sigue encarcelado, Alfonso Basterra, bueno, de hecho sigue negando, porque ojo, nunca ninguno de los dos reconocieron el crimen, que este es un detalle importante. No nos vayamos de Galicia todavía, Cruz. Pasamos, eso sí, unos años para llegar a uno de esos crímenes también de este nivel o mayor, incluso mediáticamente hablando, que fue el asesinato de otra joven, de Diana Quer, ¿no? El Chicle, delincuente, medio confidente policial, un personaje inquietante y extraño, acabó siendo el responsable del crimen después de meses de angustiosa búsqueda. Recordamos a sus padres 500 constantemente, 500 días, con una presión mediática extraordinaria y sin que apareciese el cadáver. Menos mal que apareció, porque si no, no habría habido solución, ¿no? ¿Cómo consiguió la policía que el Chicle no solamente confesase, sino que además les mostrase dónde había ocultado el cadáver, que era un sitio prácticamente imposible de encontrar? Sí, una fábrica abandonada de muebles y en un pozo. Sí, bueno, los investigadores estaban casi seguros de que si él no les hubiera conducido hasta el lugar, habría sido prácticamente imposible llegar hasta ese lugar. Yo que estuve aquella noche vieja, infausta, fatídica, que no olvidaré mientras viva, donde en Galicia llovió más que nunca, y mira que llueve, y aquel día tan horrible, tan triste, después de 500 días, ¿no? Pues hombre, llevaban muchos meses detrás de él, pero no acababan de saber que era él hasta que, como recordarán nuestros espectadores, un par de días antes, la víspera de Nochebuena, él intenta hacer lo mismo con otra chica. La chica consigue escaparse del maletero del coche. Aquello fue terrible porque la Guardia Civil, que era quien investigó, decía iba a acabar en el pozo con Diana Quer. Tú fíjate cómo se debió de sentir esa chica. Yo la escuché declarar en el juicio y es una chica valiente, pero realmente es durísimo. Piensa cuando ella supo quién era el tipo que había intentado raptarla, ¿no? Como te decía, a raíz de ahí van a por él porque ya lo tenían en su radar y consiguen que la mujer que le había dado cobertura hasta ese momento, la mujer del Chicle, le había dado cobertura y había dicho que él esa noche, la noche en que desaparece Diana Quer, en agosto del año anterior, no había salido de casa. Bueno, ahí van los mejores investigadores de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, la famosa UCO, que ya tenemos todos en nuestra retina, más los agentes de la comandancia de allí que le conocen a él muy bien. Ahí me consta un interrogatorio clave, que nadie piense en maltrato ni en estas cosas, es la inteligencia y la experiencia de unos frente al delincuente que ha cometido un delito y que se ve solo y que le dicen: tu mujer te ha delatado, tu mujer ha dicho que tú esa noche no estuviste, ¿no? Es un juego de psicología y de inteligencia, es un juego de quién aguanta más y quién es mejor, ¿no? Hay muchos más detalles que, Juan, sé que entiendes, que se queden ahí, muchos más detalles de cómo fue aquel interrogatorio, ¿no? Lo importante es que se consiguió que él dijera: he sido yo, y aquella Nochevieja horrible por fin pudieran encontrar el cadáver y entregárselo a su padre, ¿no? Su padre me ha contado en alguna ocasión, Juan Carlos Quer, que es un señor al que tengo enorme afecto, cómo fue aquel viaje con el cadáver de su hija desde Santiago a Pozuelo. Esas experiencias personales, Cruz, yo creo que por una parte son muy ricas, evidentemente son excepcionales, pero por otra parte también son muy duras. Es una mochila a veces yo creo que difícil de llevar, aunque yo creo, y por ahí va mi próxima pregunta y estamos terminando ya, que toda esa labor que haces tú como trabajo de los investigadores, de tus fuentes policiales y demás,
contribuye, yo creo, a mejorar la sociedad. El hecho de que denunciéis esos casos, los analicéis, los expongáis, también es una forma de hacer didáctica, es una forma de educar a la sociedad contra el crimen, contra el tráfico, contra el consumo, contra la violencia, y que estáis haciendo un cierto servicio desde la prensa, desde los libros, desde programas como estos, ¿no? Y la pregunta es, ¿el bien acabará derrotando al mal, Cruz, o esa es una batalla que nos va a costar mucho tiempo todavía? Qué pregunta, ojalá pudiera decirte que sí, Juan, yo creo que no. Yo creo que no, que la tendencia al mal es demasiado poderosa y me ha salido casi cinematográfico, ¿no? Pero siempre va a haber elementos donde el mal es más rentable. Sí. No te olvides de ese pequeño detalle. Pero el mal es más rentable, pero como yo soy, mi mente eminentemente cree en la literatura y cree en otras cosas, pues yo digo que el bueno siempre gana. Y desde luego ustedes van a ganar muchísimo si leen los libros de Cruz Morcillo, La Hermandad del Mal, o este extraordinario, debería haber hablado yo más de este libro, para otro programa, Cruz, Departamento de Homicidios, muchos casos de la actualidad criminal española y también el alma de los policías y las técnicas de investigación. Hemos disfrutado muchísimo con la presencia de Cruz Morcillo, mucha suerte, muchos casos, mucha felicidad y que tengas cada vez más lectores y más amigos. Desde luego, aquí en Aragón los tienes. Hasta siempre. Muchísimas gracias, Juan. Ha sido un auténtico placer. He estado feliz. Hasta siempre. Hasta siempre.